materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Es todo aquello que se forma a partir de átomos o moléculas, con la propiedad de estar en estado sólido, líquido o gaseoso. La materia está formada por pequeñas partículas. Estas partículas están en constante movimiento en los gases, más que en los líquidos y sólidos. Hay fuerzas de atracción entre las partículas que forman la materia. Estas partículas, que son pequeñísimas y que forman parte de la materia, se denominan átomos. Al observar un paisaje, pueden verse pájaros, árboles, un río, un caballo pastoreando, etc. Todas esas formas parten de la naturaleza. Esa característica común que tienen todos los objetos se denomina materia. La materia tiene volumen, además tiene masa, que es la cantidad de materia que posee un objeto y se puede medir con una balanza. Es necesario saber que los átomos son la unidad básica de toda la materia, la estructura que define a todos los elementos y tiene propiedades químicas bien definidas. Todos los elementos químicos de la tabla periódica están compuestos por átomos, con exactamente la misma estructura, y a su vez, estos se componen de 3 tipos de partículas, como los protones, neutrones y electrones. La estructura del átomo se pueden reconocer a través de los números atómicos y másicos. Cada átomo tiene un número determinado de protones, que es el propio y característico. Este número se denomina número atómico y se representa con la letra Z. El electrón es una partícula elemental estable cargada negativamente que constituye uno de los componentes fundamentales del átomo. Por este motivo también se le puede definir como una partícula subatómica. Forma parte del grupo de los leptones. Los electrones pueden aparecer en estado libre o en el núcleo. Existen electrones en los átomos en campos esféricos de diversos radios. Estas capas esféricas representan los niveles de energía. Cuando más grande sea el caparazón esférico, mayor será la energía contenida en el electrón. Los electrones de valencia son los electrones que se encuentran en la capa mayor de nivel de energía del átomo, siendo estos los responsables de la interacción entre átomos de distintas especies o entre los átomos de una misma. Un ion es un átomo o conjunto de átomos que adquiere carga positiva o negativa, producto de una transferencia de electrones. Un cation se forma cuando un átomo neutro cede uno o más electrones, queda entonces con carga positiva, es decir, posee una mayor cantidad de protones en su núcleo que de electrones. Un anión se forma cuando un átomo neutro acepta uno o más electrones, queda entonces con carga negativa, es decir, posee una mayor cantidad de electrones que de protones en su núcleo. Un ion se representa mediante el símbolo del elemento del que procede, como un superíndice a la derecha, que indica la carga que posee mediante un número y el signo positivo o el signo negativo. Los cationes han perdido electrones en el número que indica la carga positiva. Por ejemplo, +3 indicará que este átomo ha perdido 3 electrones. Los iones han ganado electrones en el número que indica la carga negativa. Por ejemplo, -2 indicará que este átomo ha ganado 2 electrones. Isótopos son átomos cuyos núcleos atómicos tienen el mismo número de protones, pero diferente número de neutrones. No todos los átomos de un mismo elemento son idénticos, y cada una de esta variedad corresponde a un isótopo diferente. Actualmente, cada isótopo se representa con el símbolo del elemento al que pertenece, colocando como subíndice a la izquierda su número atómico, número de protones en el núcleo, y como superíndice a la izquierda su número másico, suma del número de protones y de neutrones. Las moléculas son agrupaciones estables de átomos unidos por un tipo de enlace químico que se denomina enlace covalente. Cuando 2 o más átomos iguales o diferentes se unen entre sí formando una agrupación estable, dan lugar a una molécula. Así, los gases hidrógeno, H2, y oxígeno, O2, están construidos por moléculas diatónicas, en las cuales los 2 átomos componentes son esencialmente iguales. Cuando 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno se unen formando el agua, H2O, y cuando 4 átomos de hidrógeno se alcanzan con 1 de carbono forman el gas metano, CH4. Al separar los neutrones de los protones, se hace una
Es una reacción nuclear, lo que significa que tiene lugar en el núcleo atómico. La fisión ocurre cuando un núcleo pesado se divide en dos o más núcleos pequeños, además de algunos subproductos como neutrones libres, fotones y otros fragmentos del núcleo como partículas alfa y beta.